Evangelio de hoy sábado 24 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Dice el Señor Jesús con una solemnidad que no busca infundir miedo, sino despertar en el discípulo una conciencia clara del costo del seguimiento auténtico. Y es que no hay verdadera comunión con el Hijo de Dios sin pasar por la experiencia del rechazo. Porque el amor que Él vino a traer no es simplemente una emoción que embellece las relaciones, sino una llama que consume las máscaras del mundo. Una luz que desnuda las tinieblas. Y una verdad que incomoda al poder. La advertencia de Jesús no es una amenaza, sino un acto de ternura anticipada. Un modo de preparar el corazón de los suyos para que no se escandalicen cuando vean que su fidelidad es pagada con burlas, su servicio con traición, su pureza con sospechas, y su obediencia con persecución. Porque quien vive según el Espíritu será siempre signo de contradicción para una sociedad acostumbrada a la mentira, al egoísmo y a la comodidad. El mundo al que Jesús se refiere no es simplemente la humanidad en general, sino ese sistema de pensamientos, actitudes, estructuras y prácticas que rechazan a Dios, que se oponen al reino, que absolutizan el poder, y que se resisten al amor verdadero porque implica renuncia y entrega. Por eso, cuando el discípulo es testigo del odio del mundo, debe recordar que ese rechazo no es personal, sino que tiene su raíz en el odio al Maestro. Muchos creyentes han sido tentados a suavizar el Evangelio, a hacerlo digerible, a esconder su exigencia bajo un barniz de palabras bonitas. Pero el Evangelio de Jesús es fuego purificador. No consuelo barato. Es cruz. No aplauso. Y todo intento de diluir su mensaje para evitar el conflicto es una traición al amor radical que lo sostiene. Jesús dice claramente que si el mundo nos amara, es porque le perteneceríamos. Pero como no somos del mundo, sino que hemos sido elegidos por Él, eso nos convierte en blanco de ataques, en señal de contradicción, y en motivo de incomodidad para quienes prefieren permanecer dormidos en la mediocridad de sus seguridades terrenales. Cada discípulo de Cristo que vive con fidelidad su fe, se convierte inevitablemente en una piedra en el zapato del sistema mundano. Porque su sola presencia cuestiona la injusticia, desenmascara el egoísmo, y propone un modo de vivir que no se basa en el tener, sino en el ser. No en la apariencia, sino en la verdad. No en la posesión, sino en la entrega. No es extraño entonces que los santos hayan sido perseguidos, calumniados, exiliados,
y hasta asesinados. Porque ellos no negociaron el mensaje del Evangelio. No lo disfrazaron. Ni lo hicieron cómodo. Sino que lo vivieron con tal coherencia que su sola existencia se volvió una denuncia contra la corrupción, el abuso de poder y la indiferencia social. A los ojos del mundo, el cristiano coherente parecerá ilógico, anticuado, rígido o fanático. Porque su referencia no es la moda del momento, ni el criterio dominante, sino la palabra eterna de Dios. Por eso, cuando el mundo nos rechaza, debemos alegrarnos. Porque eso significa que no le pertenecemos. El odio del mundo puede manifestarse de muchas maneras. Desde la exclusión sutil hasta la violencia abierta. Desde la indiferencia irónica hasta la persecución política. Pero todas esas formas comparten una misma raíz, la incomodidad que produce la luz cuando penetra en la oscuridad. Y el deseo de apagar esa luz para no tener que cambiar de vida. Jesús mismo fue acusado de estar poseído. De ser un blasfemo. Un revoltoso. Y un peligro para el orden establecido. Y si al Maestro trataron así, ¿qué podemos esperar los discípulos? No somos más grandes que Él. Ni más sabios. Ni más inocentes. Si el mundo no toleró su luz, tampoco tolerará la nuestra. Recordar que hemos sido elegidos por Jesús nos da consuelo. Pero también nos compromete a una vida distinta. Ya no podemos vivir como si no lo conociéramos. Ya no podemos conformarnos con una fe superficial. Porque quien ha sido amado por el Hijo está llamado a dar frutos de santidad. Aunque eso signifique cargar con la incomprensión y el rechazo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere. Aunque eso nos cueste. Aunque nos haga perder prestigio. Amigos. O incluso la vida. Porque solo el amor fiel da sentido a nuestra existencia. Y solo la cruz aceptada con amor nos une verdaderamente a Cristo. La historia de la Iglesia está llena de mártires. Hombres y mujeres que prefirieron perderlo todo antes que renegar de su fe. Que aceptaron el odio del mundo porque sabían que su ciudadanía estaba en el cielo. Y que la gloria verdadera no es la que dan los hombres, sino la que Dios concede a quienes le son fieles hasta el final. Ser cristiano no es una moda, ni una etiqueta social, ni una tradición heredada sin conciencia. Es una decisión radical de vivir como hijos de la luz. De amar como Jesús amó. De servir como Él sirvió. Y de abrazar la cruz como camino de plenitud. No como castigo, sino como gracia. Por eso, cuando experimentamos que por ser fieles al Evangelio somos malentendidos, debemos recordar que no estamos solos. Que otros antes que nosotros caminaron el mismo camino. Y que el Espíritu Santo fortalece a todo aquel que se mantiene firme en la verdad y en la caridad. El odio del mundo no es motivo para abandonar, sino para perseverar con mayor humildad. Y con una confianza más profunda en el Padre. Porque es precisamente en medio de la persecución donde la fe se purifica. Donde el amor se vuelve más verdadero. Y donde la esperanza se fortalece con la certeza de la victoria de Cristo. Si el mundo los persigue, es porque no conoce al que me envió. Dice Jesús. Y eso nos recuerda que detrás del rechazo hay una ignorancia profunda del amor de Dios.
Una ceguera espiritual que necesita ser curada. No con venganza, sino con testimonio, con paciencia y con la entrega perseverante de quien sabe que el amor nunca fracasa. Jesús nos invita a recordar sus palabras, no como un mero ejercicio de memoria, sino como una forma de permanecer en Él, de resistir en Él, de no dejarnos arrastrar por las tormentas de la vida, sino de mantenernos firmes, sabiendo que toda prueba tiene un sentido pascual, que toda cruz tiene una resurrección prometida. La vida cristiana está tejida de fidelidades escondidas, de resistencias silenciosas, de pequeñas muertes cotidianas que preparan el corazón para la vida eterna. Y es precisamente en esos momentos de oscuridad que se revela la solidez de la fe, la profundidad del amor y la certeza de la esperanza. Por eso, hermanos y hermanas, no tengamos miedo al rechazo. No retrocedamos ante el odio. No callemos la verdad para ganar la aprobación del mundo. Porque hemos sido elegidos, llamados y enviados por aquel que venció al mundo. Y nos ha prometido que quien persevere hasta el final será salvo. No dejemos que el temor al rechazo apague la llama del amor que hemos recibido de Cristo. Porque amar auténticamente implica también estar dispuestos a ser incomprendidos, a caminar contracorriente y a cargar con la cruz que nuestra fidelidad provoca en un mundo que prefiere la comodidad de la mentira. La fidelidad a Jesús no es un camino para cobardes, ni una aventura para superficiales. Es un compromiso profundo que demanda todo nuestro ser, y que se manifiesta en la entrega diaria, en la renuncia constante, y en el testimonio valiente incluso cuando el mundo nos condena. Recordemos que Jesús no prometió a sus discípulos fama ni aplausos, sino cruz. Que no garantizó éxito terrenal sino victoria eterna. Y que la verdadera gloria consiste en ser fieles hasta el fin. Aunque ese fin sea marcado por la incomprensión y la persecución. El discípulo que ama a Cristo sabe que la verdadera amistad con Él implica también la experiencia del rechazo. Porque Jesús fue rechazado primero. Y al permanecer en Él, estamos llamados a compartir no solo sus gozos sino también sus dolores. Y su lucha contra las fuerzas del mal. La gracia del Espíritu Santo nos sostiene en esos momentos. Nos fortalece para no caer en la desesperación. Nos da la paz para resistir. Y nos regala la alegría profunda de saber que, aunque el mundo nos odie, somos amados eternamente por el Padre. El rechazo del mundo es una invitación a mirar con ojos nuevos. A descubrir que nuestra verdadera patria no está aquí, sino en el reino de los cielos. Y que las pruebas y sufrimientos presentes son la preparación para la gloria futura. Cuando el mundo nos margina, cuando nos calumnia o nos ignora, debemos recordarnos que no estamos solos. Que Jesús está con nosotros. Que Él comprende nuestro dolor. Y que su amor nos acompaña siempre. La fidelidad a Cristo implica también un llamado a la misericordia. Porque el mundo que nos odia está perdido en su ceguera. Y nuestra misión es amar incluso a quienes nos rechazan. Ser testigos del amor que no conoce límites. Y que vence todo odio. En cada herida que recibimos por nuestra fe. En cada instante de soledad por seguir a Jesús. Se está tejiendo nuestra participación en la misión salvífica. Porque somos llamados a ser sal y luz. Y la sal que pierde su sabor ya no sirve para nada.
Vivir el Evangelio en un mundo hostil es un acto de valentía que nace del amor, no de la arrogancia. Y esa valentía se manifiesta en la constancia, en la humildad y en la entrega total al servicio de los demás. El que ama no busca el aplauso, ni la aprobación fácil, porque sabe que el verdadero premio es el que viene de Dios, y que la recompensa eterna supera con creces cualquier sufrimiento presente. La persecución y el odio del mundo pueden hacernos sentir tentados a renunciar, a esconder nuestra fe, o a suavizar el mensaje para evitar el conflicto. Pero el Espíritu nos llama a ser firmes, a mantener la integridad del Evangelio, y a confiar en que Dios no abandona a sus hijos. En la cruz de Jesús vemos el amor hasta el extremo, la entrega total que vence el odio. Y es ese amor el que nos sostiene cuando somos odiados por ser suyos. Porque el que no ama no puede comprender este misterio. Pero quien ama sabe que la cruz es el camino hacia la resurrección. La comunidad cristiana es un refugio y un apoyo para el discípulo perseguido. Porque en ella encontramos hermanos que comparten nuestras pruebas, que oran con nosotros, que nos animan a seguir adelante, y que nos recuerdan la esperanza que no defrauda. No estamos llamados a vivir la fe en solitario, sino en comunión. Y esa comunión fortalece el alma, ilumina el camino, y confirma que el amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Por eso, hermanos y hermanas queridos, no nos dejemos vencer por el desánimo cuando el mundo nos rechace. No perdamos la fe cuando el odio nos toque de cerca, sino aferrémonos a las promesas de Jesús, que son vida, luz y esperanza eterna. Vivir el Evangelio es un acto de coraje que se renueva cada día. Y en cada momento de prueba tenemos la oportunidad de testimoniar que Cristo es nuestra fortaleza, y que su amor es más poderoso que cualquier rechazo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender que el odio del mundo no es sino una sombra pasajera. Y que la luz de Cristo en nosotros brilla con más fuerza cuanto más intensa es la oscuridad que nos rodea. Que podamos siempre recordar las palabras de Jesús, y vivirlas con confianza, sabiendo que nuestra identidad no está en la aceptación del mundo, sino en ser hijos amados del Padre Celestial. En este mundo donde la hostilidad hacia el Evangelio parece multiplicarse, donde la fe muchas veces es vista como una debilidad o una causa de división, el mensaje de Jesús en San Juan 15,18-21 nos invita a prepararnos para la realidad del rechazo, pero también a entender que ese rechazo es señal de que pertenecemos a Él. No es un camino cómodo ni sencillo, sino una senda que exige valentía, perseverancia y una confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Cuando nos odian por ser de Cristo, debemos recordar que no estamos solos, que Él mismo enfrentó el desprecio y la incomprensión antes que nosotros, y que su Espíritu nos acompaña en cada prueba, fortaleciendo nuestro espíritu y alimentando nuestra esperanza. La prueba del rechazo tiene un doble efecto en el discípulo fiel. Por un lado, puede ser motivo de dolor, tristeza y hasta desánimo. Pero, por otro lado, se convierte en un estímulo para profundizar en el amor que hemos recibido, para dar testimonio valiente de la verdad del Evangelio, y para crecer en la intimidad con Jesús. No se trata de buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino de aceptar con humildad y fortaleza que la fidelidad a Cristo muchas veces lleva a la confrontación con las ideologías del mundo, y que ese camino no es fácil,
La resistencia ante el odio se vuelve entonces un acto de amor, una respuesta firme que brota del corazón que ha sido transformado por el amor divino. Cuando el mundo rechaza nuestra fe, es una invitación para volver la mirada hacia lo esencial, para fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, y para recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Este rechazo nos purifica, nos libera de las falsas seguridades terrenales y nos abre a la experiencia profunda de la gracia. Al vivir así, con un corazón que no busca agradar a todos sino solamente a Dios, nos hacemos verdaderos discípulos, dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Esta valentía nace de la certeza que nos ha dado el mismo Jesús cuando nos dice que el mundo nos odiará porque nos ha odiado a Él primero. La figura de Jesús como el Maestro que es odiado por el mundo es también la figura del amigo fiel que nos ama hasta el extremo. Él nos enseña que el amor no siempre es correspondido, que la entrega total implica la posibilidad de ser rechazados, y que el camino hacia la gloria pasa por la cruz. Sin embargo, en medio de esta realidad, no estamos desamparados. Porque el amor de Cristo es la fuerza que nos sostiene, la luz que ilumina nuestra oscuridad y la esperanza que no defrauda. Por eso, al enfrentar el rechazo, no debemos caer en la desesperación ni en el resentimiento, sino responder con el amor que nos ha sido dado, perdonando y orando por quienes nos odian. La persecución y el rechazo forman parte del discipulado auténtico. Y quien se compromete con el Evangelio sabe que debe estar dispuesto a enfrentar estas dificultades. Esta realidad nos invita a una revisión profunda de nuestra fe, para verificar si realmente amamos a Jesús por encima de todo. Si estamos dispuestos a ser fieles incluso cuando eso implique ser marginados. La fe que no enfrenta pruebas es una fe superficial. Pero la fe que permanece firme en medio de las dificultades es una fe viva, que da fruto abundante. Por eso, en las pruebas, tenemos la oportunidad de mostrar la autenticidad de nuestro amor a Cristo y nuestra confianza en su palabra. También es importante recordar que no todos los rechazos son iguales. Algunos vienen del odio puro y simple, otros de la ignorancia o el miedo. En cualquier caso, nuestra respuesta debe ser siempre la misma, amor y paciencia. Debemos buscar la reconciliación, el diálogo y el testimonio pacífico, confiando en que el Espíritu Santo trabaja en los corazones para convertirlos. De esta manera, nuestra vida cristiana se convierte en un puente que une y no en una barrera que separa. Así, el odio del mundo puede ser transformado poco a poco en amor y comprensión. La comunidad de fe es un apoyo indispensable para quienes sufren el rechazo por causa del Evangelio. En la comunión con otros creyentes encontramos fuerza, consuelo y ánimo para seguir adelante. Compartir las pruebas en la comunidad hace que el peso sea más llevadero, y que la esperanza se renueve continuamente. Por eso, es fundamental cultivar vínculos sólidos, vivir la fraternidad auténtica y apoyarnos mutuamente en las dificultades. Recordando que juntos somos más fuertes y que el amor de Dios se manifiesta en la unidad. En la medida en que el discípulo vive su fe con autenticidad y valentía, el mundo reaccionará con mayor o menor intensidad. Pero más allá de las circunstancias externas, lo que realmente importa es la fidelidad interna. Esa fidelidad que se alimenta en la oración, en la lectura de la palabra y en la entrega constante a Dios. Solo desde esa profundidad espiritual podremos resistir las pruebas con esperanza y valentía. Así, nuestra vida será un reflejo del amor de Cristo y un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. El amor de Jesús es un amor que no se rinde ante el rechazo, que sabe perdonar y comprender, y que invita a sus seguidores a imitarlo en esta actitud. Aunque el mundo nos odie, estamos llamados a amar con un amor que no espera reciprocidad.
que no se cansa de perdonar y que busca siempre el bien del otro. Esta es la verdadera fuerza del cristiano. Y esta es la luz que debemos llevar a un mundo que muchas veces vive en la oscuridad del egoísmo y el odio. Por eso, hermanos y hermanas, no temamos el odio del mundo. Más bien, abracemos con valentía la cruz que nos ofrece Cristo. No olvidemos que el sufrimiento por amor a Dios no es un castigo, sino un don. Una participación en la misión redentora de Jesús. Y una prueba del amor verdadero. Que esta reflexión nos impulse a vivir con más entrega, a amar sin miedo y a dar testimonio auténtico del Evangelio en medio de todos los desafíos. Cuando el discípulo de Jesús es confrontado por el odio y la persecución, no debe sentirse derrotado ni abandonado. Porque esa misma experiencia fue vivida por el Señor, quien cargó con el rechazo y la incomprensión por amor a la humanidad. En ese rechazo, podemos descubrir una llamada profunda a la solidaridad con Cristo. A caminar sus pasos en la fidelidad hasta el final. No es un llamado a la soledad, sino a la comunión profunda con Él, que comprende y fortalece nuestro corazón herido. Y transforma nuestra tristeza en esperanza. La dureza del mundo y su rechazo a la verdad del Evangelio constituyen un contraste evidente con la ternura infinita de Dios, quien siempre está dispuesto a abrazar a sus hijos con misericordia. Cuando sentimos el peso del desprecio, es necesario volver la mirada hacia ese amor inagotable que nunca falla, que sana las heridas y restaura la dignidad perdida. En ese amor encontramos la fuerza para perdonar, para no caer en la desesperación y para seguir anunciando con valentía el reino de Dios. Confiando plenamente en que, a la larga, la verdad prevalecerá. En la experiencia del rechazo, el discípulo está invitado a descubrir que su identidad no se basa en la aceptación humana, sino en la pertenencia a Dios. Esta identidad divina no depende de la aprobación del mundo, sino de la gracia que se recibe en Cristo. Al entender esto, el cristiano puede caminar con libertad interior, sin miedo a la incomprensión o a la marginación. Porque sabe que el verdadero valor está en ser hijo amado del Padre. Esta certeza genera una paz profunda que no puede ser arrebatada por ninguna adversidad. La solidaridad con Cristo en su rechazo también implica un compromiso activo por construir un mundo más justo y fraterno, donde el amor y la verdad sean la base de todas las relaciones. No podemos permanecer pasivos ante el odio. Estamos llamados a ser instrumentos de reconciliación y paz. A tender puentes donde hay muros. Y a reflejar en nuestras acciones el amor que hemos recibido. Así, aunque el mundo nos odie, nuestra respuesta será siempre la de Jesús, amor activo, misericordia y perdón. La persecución por causa del Evangelio, aunque dolorosa, es también una oportunidad para crecer en humildad. Para aprender a depender más de Dios. Y para desapegarnos de las seguridades humanas. El cristiano se vuelve entonces un testigo auténtico porque su vida no está atada a las opiniones ni a los aplausos de la gente, sino que está arraigada en la verdad de Cristo. Este desapego no es abandono, sino libertad verdadera. Y esa libertad permite amar con un corazón limpio y entregado. Frente al rechazo, el discípulo debe también cultivar la paciencia. Esa virtud que permite soportar las pruebas sin perder la esperanza. La paciencia nace de la confianza en que Dios está obrando en cada circunstancia. Aunque a veces no podamos entender sus designios. En esta espera confiada, se forja un carácter firme y sereno, capaz de resistir las tormentas del odio y la incomprensión. La paciencia no es pasividad, sino una forma activa de amor que sabe esperar y perseverar.
Otro aspecto importante es la oración como fuente de fortaleza. En la oración, el discípulo encuentra el consuelo y la luz para enfrentar el rechazo del mundo. Hablar con Dios, confiarle nuestras heridas y dificultades, nos ayuda a mantenernos firmes y renovados. La oración es también un acto de comunión con Cristo, que nos hace partícipes de su misión y nos sostiene en el camino difícil del seguimiento. Por eso, la vida de oración debe ser el centro de nuestra existencia cristiana. La experiencia del odio por causa de la fe no debe paralizarnos ni desanimarnos. Al contrario, debe ser un estímulo para crecer en la confianza en Dios, para profundizar en nuestra relación con Él y para abrirnos con mayor sinceridad a su voluntad. Cada momento de dificultad es una oportunidad para descubrir que Dios está presente en nuestra vida, que su gracia es suficiente y que su amor nunca falla. Esta convicción renueva nuestro compromiso y nos llena de esperanza. A veces, el rechazo viene acompañado de incomprensión y dolor profundo, especialmente cuando proviene de aquellos a quienes amamos. Jesús también lo vivió así, siendo traicionado por uno de sus discípulos y abandonado por los demás. Esta experiencia nos muestra que el seguimiento no es un camino fácil ni exento de sufrimiento, pero también que Dios es fiel y nos sostiene en la prueba. Al meditar en esta realidad, podemos encontrar consuelo y fuerzas para no desfallecer. Cuando el mundo nos muestra su rostro hostil y nos rechaza por vivir conforme al Evangelio, debemos recordar que este rechazo no es sino un reflejo del rechazo que Jesús mismo sufrió, lo cual nos invita a tomar nuestra cruz con humildad y valentía. La historia de la salvación está marcada por esta paradoja profunda. Los verdaderos hijos de la luz no siempre serán acogidos con aplausos, sino que a menudo serán incomprendidos, perseguidos y marginados. Sin embargo, esta experiencia, lejos de ser un signo de fracaso, es una invitación a vivir con autenticidad, manteniendo la mirada fija en la promesa de la vida eterna. En medio de la oscuridad del odio, la luz de Cristo brilla más intensamente en el corazón de sus discípulos. El odio del mundo hacia el discípulo auténtico puede manifestarse de muchas formas: desprecios, calumnias, exclusiones sociales o incluso violencia. Aún así, el cristiano está llamado a no responder con violencia ni rencor, sino con amor radical y perdón, siguiendo el ejemplo de Jesús que, en medio de su pasión, perdonó a sus verdugos. Este amor que no responde al mal con mal es un testimonio poderoso que puede transformar corazones y derribar muros. Ser capaz de amar a quienes nos odian es el mayor signo de que somos verdaderos hijos de Dios. La invitación a no sorprendernos por el odio del mundo también implica un despertar interior para entender que el seguimiento de Cristo es un llamado exigente que no busca comodidad sino fidelidad. Es fácil caer en la tentación de buscar aprobación y éxito mundano. Pero el Evangelio nos llama a un camino diferente, uno de renuncia y entrega total. Esta entrega, aunque pueda ser dolorosa, es la fuente de una alegría profunda y duradera, porque pone el corazón en lo eterno y no en lo pasajero. La fidelidad a Jesús nos da una paz que el mundo no puede ofrecer ni quitar. En este contexto, la comunidad de fe juega un papel fundamental. No estamos solos en el camino del rechazo y la persecución, sino que formamos parte de un cuerpo que se sostiene mutuamente en la oración, en el apoyo y en el amor fraterno. Esta comunión fortalece
Anima y ayuda a no caer en la desesperación. El compartir las pruebas, las alegrías y las esperanzas con otros creyentes. Es un bálsamo que renueva el espíritu y confirma que, aunque el mundo odie, nosotros somos amados y protegidos por el Padre. La enseñanza de Jesús en este pasaje también nos confronta con la realidad de la libertad del ser humano. El odio no es una fatalidad impuesta desde afuera, sino la consecuencia de una elección consciente. El mundo puede decidir rechazar a Dios y a sus seguidores porque prefiere vivir en la oscuridad y en el egoísmo. Ante esta realidad, el discípulo está llamado a ser luz y sal, a mostrar que hay un camino alternativo de amor, justicia y verdad. Así, el testimonio cristiano se vuelve un llamado a la conversión y a la esperanza para quienes aún viven en la sombra del odio. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que el odio del mundo no es un castigo, sino una oportunidad para la libertad verdadera. Elegir a Cristo es elegir la vida plena y la reconciliación con Dios. Pero también implica aceptar la posibilidad de ser rechazado por el sistema de valores mundano. Esta elección radical debe estar sustentada en la fe profunda y en la esperanza firme, para que nada pueda desviarnos del camino de la verdad y el amor. El Espíritu Santo es nuestro guía y fuerza en esta tarea difícil pero gloriosa. La preparación para enfrentar el odio requiere, además, un conocimiento íntimo de la palabra de Dios. Leer y meditar el Evangelio nos abre los ojos para comprender el sentido profundo del rechazo que podemos sufrir. Jesús no solo nos advierte del odio que encontraremos, sino que también nos ofrece la certeza de su presencia constante. Así, la palabra se convierte en un refugio seguro y en una lámpara para nuestros pasos, que ilumina incluso en las noches más oscuras. La dimensión espiritual de esta experiencia es esencial. El odio que el mundo tiene hacia nosotros no puede tocar nuestra esencia divina, porque somos hijos e hijas del Padre Celestial. Esta identidad profunda nos sostiene y nos da valor incluso cuando somos incomprendidos o marginados. Por eso, debemos cultivar una espiritualidad sólida, nutrida en la oración, los sacramentos y la vida comunitaria, que nos permita mantenernos firmes y gozosos en medio de la adversidad. En ocasiones, el rechazo y el odio pueden llevarnos a cuestionar nuestra fe o a sentir dudas. Estas dudas no son pecaminosas en sí mismas, sino parte del proceso de crecimiento espiritual. Lo importante es no quedarnos atrapados en la desesperanza, sino buscar la verdad con humildad y perseverancia. La comunidad y el acompañamiento espiritual son un gran apoyo en estos momentos. Además, la experiencia del Señor, que también dudó y sufrió, nos enseña que la fe es un camino, no un estado estático. Vivir en un mundo que odia al discípulo implica aceptar que nuestra misión no será cómoda ni aprobada por todos. Pero precisamente en esa incomodidad se forja el carácter de auténticos seguidores de Cristo. La vida cristiana se presenta entonces como un camino de entrega total, donde la renuncia a la aprobación mundana es una condición necesaria para recibir la aprobación del Padre. Esta dinámica desafiante no es una invitación a la desesperanza, sino un llamado a la esperanza activa, a la fortaleza interior y a la alegría profunda, que brota de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios.
Por eso, cada rechazo debe ser visto como una oportunidad para crecer en amor y fidelidad. El odio del mundo puede parecer en ocasiones tan fuerte que amenaza con apagar nuestra fe y nuestro entusiasmo. Pero es en esos momentos cuando más debemos aferrarnos a la promesa de Jesús, de que el Espíritu Santo nos fortalecerá y guiará. Este Espíritu es el Consolador que no nos abandona, que nos hace comprender que no estamos solos, y que nos llena de paz incluso en medio de la tormenta. Al mantenernos en comunión con Él, podemos enfrentar cualquier dificultad con valentía y serenidad. Por ello, la oración diaria y la apertura al Espíritu son indispensables para no desfallecer. En el seguimiento de Cristo, el discípulo aprende a vivir con una perspectiva diferente de la vida. Lo que para el mundo es éxito, para nosotros puede ser vacío. Lo que para el mundo es rechazo, para nosotros es gracia. Y lo que para el mundo es perdición, para nosotros es salvación. Esta inversión de valores requiere una renovación continua de la mente y del corazón. La palabra de Dios, la comunidad cristiana y la oración son las herramientas fundamentales para sostener esta visión transformadora. Solo así podemos ser sal y luz en un mundo que a menudo camina en tinieblas. La experiencia del odio del mundo hacia los seguidores de Jesús no es una novedad. Desde los primeros tiempos, los cristianos han sido perseguidos y calumniados por anunciar el reino de Dios. Esta continuidad histórica nos invita a identificarnos con una gran familia de mártires y santos que, con su testimonio, han mantenido viva la llama de la fe. Saber que no estamos solos ni inventando nada nuevo, sino participando en la historia de la salvación, nos llena de valor y esperanza. Esto debe motivarnos a ser coherentes y valientes, sin miedo a ser rechazados por amor a Cristo. En cada generación, el mundo presenta nuevas formas de rechazo y persecución hacia los cristianos. Hoy, a veces, el odio se manifiesta en indiferencia, burla o discriminación social. Otras veces, puede expresarse en censura o en leyes contrarias a la libertad religiosa. Sin importar las formas, el mensaje de Jesús permanece vigente. Si a mí me han odiado, también os odiarán a vosotros. Reconocer esta realidad es el primer paso para no sorprendernos ni desanimarnos, sino para prepararnos con fe y coraje para enfrentar los desafíos actuales. La respuesta del discípulo ante el odio del mundo debe ser siempre el testimonio vivo del amor y la verdad. No se trata solo de soportar pasivamente, sino de proclamar con la vida la dignidad y el valor que tienen todos los hombres y mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios. Este testimonio debe brotar de una experiencia personal y profunda de la misericordia y el perdón que hemos recibido. En esa medida, somos verdaderos embajadores del reino, capaces de transformar la hostilidad en encuentro y reconciliación. La actitud cristiana frente al odio es paradójica. Mientras el mundo responde con más odio y rechazo, nosotros estamos llamados a responder con amor y perdón. Esta es la esencia del mensaje de Jesús, y el signo más claro de que somos sus discípulos. Practicar este amor que vence el odio no es fácil, pero con la gracia de Dios es posible.
Además, es la vía para construir un mundo más justo y fraterno. Reflejo del reino de Dios en la tierra. La fidelidad a Jesús en medio del rechazo también nos enseña la importancia de la humildad. No buscamos nuestro propio reconocimiento ni queremos vencer por medios humanos, sino que confiamos en que Dios hará justicia a su tiempo. Esta actitud nos libera del peso del orgullo y la vanidad, y nos convierte en verdaderos servidores de la verdad y la justicia. Así, el sufrimiento por amor a Cristo se transforma en una gracia santificante, que nos conforma cada vez más a Él. La reflexión sobre el odio del mundo también nos lleva a profundizar en el amor de Dios. Porque si el mundo odia, es porque no ha conocido al Padre. Pero nosotros, que hemos sido llamados a la fe, tenemos la responsabilidad de ser testigos de ese amor infinito que todo lo transforma. Esta misión nos impulsa a buscar siempre el bien de los demás, incluso de quienes nos persiguen. De este modo, la experiencia del odio se convierte en una escuela de amor incondicional. En la vida diaria, este pasaje nos invita a revisar nuestras actitudes frente a la incomprensión y el rechazo. ¿Cómo respondemos cuando nos critican o excluyen por nuestras convicciones cristianas? ¿Estamos dispuestos a soportar estas pruebas con paciencia y amor? ¿O buscamos la aceptación a toda costa? La respuesta a estas preguntas revela el nivel de compromiso que tenemos con Jesús y su Evangelio. La invitación es clara. Vivir con coherencia, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. Comprender que el odio del mundo es una consecuencia directa del rechazo a Jesús. Nos libera de la tentación de culparnos o sentirnos derrotados. En cambio, nos fortalece al saber que participar en esta realidad es participar en la vida misma de Cristo, que también fue odiado sin causa. Esta identificación con el Señor nos llena de esperanza y nos da un sentido profundo a las pruebas que enfrentamos. Así, el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un camino hacia la santidad. La invitación de Jesús a no tener miedo ante el odio del mundo es una llamada a vivir en la confianza plena en la providencia divina. Este temor que Él quiere disipar no es un miedo superficial, sino una paralización que impide la misión y la alegría del Evangelio. Al dejar atrás ese temor, el discípulo se abre a la libertad del Espíritu, que le permite actuar con valentía y serenidad. Esta libertad interior es el verdadero testimonio, que conmueve corazones y transforma realidades. En un mundo que busca imponer sus propias reglas y valores, el discípulo que sigue a Jesús experimenta un choque inevitable. Este choque puede provocar rechazo y sufrimiento, pero también es la oportunidad para hacer luz en medio de las tinieblas. La fuerza para resistir esta presión viene de la comunión con Cristo y la certeza de que su reino no es de este mundo. Por ello, no debemos asustarnos por las dificultades, sino verlas como pasos necesarios para alcanzar la verdadera libertad. La palabra de Jesús que nos anuncia el odio del mundo también nos invita a preparar nuestro corazón para la prueba. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de estar preparados para enfrentarlo con fe y esperanza. Esta preparación pasa por una vida de oración constante, un sincero examen de conciencia y la práctica cotidiana de la caridad.
De este modo, cuando lleguen los momentos difíciles, estaremos firmes, como un árbol arraigado junto a las aguas. La comunión con otros discípulos es un apoyo fundamental para resistir el odio del mundo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es la familia espiritual donde encontramos ánimo, consejo y solidaridad. Compartir nuestras experiencias de rechazo y perseverancia fortalece la fe y evita que nos sintamos aislados. En esta comunidad, la presencia del Espíritu Santo se hace tangible y nos renueva en el compromiso con la misión. La advertencia de Jesús sobre el odio del mundo también nos invita a evaluar nuestra coherencia personal. A veces, el mayor obstáculo para el testimonio cristiano no es el rechazo externo, sino la falta de autenticidad interior. Si vivimos alejados de la verdad del Evangelio o con doblez, es natural que nuestro testimonio pierda fuerza. Por eso, la invitación es a vivir con integridad, transparencia y fidelidad, para que el mundo pueda reconocer en nosotros a verdaderos seguidores de Cristo. La experiencia del odio del mundo es también una llamada a ser instrumentos de reconciliación. En lugar de responder con violencia o resentimiento, el discípulo está llamado a romper círculos de odio y abrir caminos de diálogo y paz. Este es un desafío grande, pero con la gracia de Dios es posible convertir el rechazo en oportunidad para sembrar amor y comprensión. De esta forma, el discípulo no solo resiste el odio, sino que transforma su entorno. El mensaje de Jesús en este pasaje es una invitación profunda a vivir la dimensión profética de la fe. Ser discípulo implica denunciar las injusticias, proclamar la verdad y vivir con valentía los valores del Evangelio, aun cuando eso genere rechazo. Esta valentía profética se sostiene en la oración y en la confianza total en Dios. Así, el discípulo se convierte en testigo creíble y portador de esperanza para un mundo necesitado de luz. La certeza de que Jesús no nos abandona ante el odio del mundo es fuente de una paz interior que trasciende cualquier circunstancia. Saber que el mismo Maestro pasó por el rechazo y la cruz nos permite afrontar las pruebas con serenidad y esperanza. Esta identificación con Cristo es el fundamento sólido sobre el que construimos nuestra vida espiritual. Por eso, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también un signo de victoria y redención. La invitación de Jesús a no sorprendernos por el odio del mundo implica un llamado a la madurez espiritual. Pues solo quien entiende que el seguimiento de Cristo conlleva la cruz puede vivir con serenidad ante la hostilidad. Esta madurez se manifiesta en la capacidad para no dejarse vencer por el desaliento ni por el deseo de retribución, sino para permanecer firmes en la fe y el amor, confiando en que Dios obra en medio de las dificultades. Así, el discípulo que acepta la realidad del odio sin ceder a la amargura se convierte en un testimonio luminoso para quienes buscan la verdad. En el mundo actual, donde la polarización y el rechazo parecen intensificarse, el mensaje de Jesús en Juan 15, 18 a 21, cobra una relevancia particular. Nos recuerda que el enfrentamiento no debe sorprendernos ni paralizarnos, sino que debe motivarnos a ser aún más valientes y compasivos. Esta valentía no es un acto de bravura humana,
sino fruto de una relación profunda con Cristo que sostiene y guía en cada paso. Por ello, es esencial cultivar una vida de oración constante para mantenernos firmes en medio de las tempestades. Reflexionar sobre el hecho de que el mundo odia porque no conoce a Dios nos impulsa a ser embajadores incansables de la verdad y el amor divino. Muchas veces, el rechazo que enfrentamos es consecuencia de prejuicios, ignorancia o heridas profundas. En lugar de responder con rechazo o violencia, el discípulo está llamado a ser paciente y misericordioso, ofreciendo testimonio con hechos y palabras que reflejen la luz del Evangelio. Esta misión requiere humildad y constante entrega, pues solo el Espíritu Santo puede abrir corazones cerrados. El odio del mundo también puede ser entendido como un llamado a la fidelidad radical. En medio de la indiferencia y la oposición, el discípulo está invitado a no negociar sus convicciones ni a suavizar el mensaje por comodidad o aceptación social. Esta fidelidad implica, en ocasiones, la renuncia a seguridades y popularidad, pero abre la puerta a una libertad interior y a una alegría profunda que solo Cristo puede dar. Así, ser odiado por el mundo se convierte en un signo de pertenencia auténtica al reino de Dios. En la práctica cotidiana, enfrentar el odio del mundo puede traducirse en experiencias concretas de incomprensión, rechazo familiar o laboral, e incluso persecución. Estos momentos ponen a prueba la fe y la esperanza del creyente. Sin embargo, recordar las palabras de Jesús y su propio camino nos da fuerza para no rendirnos ni caer en la desesperación. Además, estas pruebas pueden ser ofrecidas como un acto de amor y reparación por los pecados del mundo, uniendo nuestro sufrimiento al de Cristo. La parábola de la vid y los sarmientos que antecede a este pasaje nos ayuda a entender que permanecer en Cristo es la clave para soportar el odio del mundo. Sin esa unión profunda, la hostilidad puede desgastar y derrotar fácilmente. Por eso, el discipulado no es un esfuerzo aislado ni basado en la fuerza propia, sino una experiencia de dependencia amorosa del Señor. Esta dependencia nutre y sostiene, y hace posible que el discípulo sea luz y sal, aún en ambientes adversos. Al meditar en este pasaje, también es importante reconocer que el odio del mundo puede ser una oportunidad para crecer en la humildad y la paciencia. Cuando enfrentamos rechazo, la tentación de responder con arrogancia o enojo es grande. Sin embargo, el Evangelio nos llama a un amor que supera al odio, a una fortaleza que se muestra en la mansedumbre. Este amor es testimonio eficaz, que puede tocar corazones y abrir puertas, mucho más que cualquier argumento o protesta. La esperanza que brota de estas palabras de Jesús es que el odio del mundo no tiene poder absoluto ni definitivo. A pesar de las dificultades presentes, el discípulo sabe que la victoria final pertenece a Dios. Esta certeza permite caminar sin miedo, con la confianza de que el mal no prevalecerá. Así, la vida del creyente se convierte en un canto de esperanza, que desafía la oscuridad y prepara el camino para la plenitud del reino. En última instancia, este pasaje nos llama a una fidelidad que trasciende el tiempo y las circunstancias. No se trata solo de resistir el odio del mundo hoy,
sino de vivir con la mirada puesta en la eternidad. La cruz y la resurrección de Jesús nos aseguran que todo sufrimiento tiene sentido y que la muerte no es el final. Por eso, el discípulo está llamado a vivir con esperanza y alegría, siendo testigo del amor que vence todo odio. Que esta reflexión profunda sobre Juan 15, 18 a 21 sea una luz en nuestro camino, que nos ayude a comprender el costo y la belleza de ser seguidores de Cristo. Que nunca olvidemos que, aunque el mundo pueda odiar, el amor de Dios nos sostiene y nos llama a ser fieles hasta el fin. Que nuestra vida refleje la paz y la fortaleza que solo Él puede dar, y que, así, seamos verdaderos testigos de su reino, en medio de un mundo que aún no le conoce. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.